Monteros de Espinosa, yo os entrego el cuerpo difunto del rey para que lo guardéis. Después de besar el mismo crucifijo de plata que besaran todos sus predecesores en el trono desde Carlos V, moría en la madrugada del 17 de septiembre de 1665 Felipe IV, denominado el Grande. Aunque Quevedo había observado con amargura: lo es el Rey nuestro Señor a la manera de los hoyos, más grande cuanta más tierra le quitan. En el nombre de la Santísima Trinidad. En efecto, la corona española pasaba por momentos de decadencia y derrotas militares. Mando que después de mi fallecimiento, Cansado y enfermo, después de una vida de excesos, en los últimos años de su reinado, Felipe IV sufrió amargamente, envuelto en una atmósfera de fatalidad. Por mi hijo, a don Juan José de Austria, que le hube siendo casado y reconozco como Tenía la certeza de que Dios le había abandonado, a él y a toda su dinastía. A Carlos, mi hijo, que Dios, por su infinita misericordia, fue servido darme del matrimonio de la reina doña Mariana, mi sobrina, y mi muy cara y muy amada mujer. Carlos II, que sería llamado el Hechizado, apenas contaba 4 años cuando murió su padre, lo que condujo a la regencia de la reina viuda, doña Mariana de Austria. Así lo había decidido el rey en su testamento. Del príncipe, mi hijo, a la reina doña Mariana, con todas las facultades y poder que, conforme a las leyes, fueros, privilegios, estilos y costumbres de cada uno de los dichos mis reinos. Siempre rodeado de capellanes y curanderos, ya que desde su más tierna infancia daba muestras de una extrema debilidad física y mental, Carlos había sido criado con leche materna gracias a los servicios de más de 14 nodrizas, y solo se abandonó este procedimiento por respetar su ascenso al trono. Majestad, vamos. Por entonces, el rey aún caminaba con dificultad. La corona se asentaba con mayor firmeza sobre su cabeza que el suelo bajo sus pies. El tiempo ha convertido a Carlos II en el símbolo de la decadencia de un imperio. Carlos II era fruto del matrimonio de Felipe IV a los 44 años con su sobrina Mariana, de 14. Su debilidad era la consecuencia de la endogamia indiscriminada practicada por la Casa de Austria. Carlos era el representante de la 6ª generación de esta política matrimonial. Pese a los reiterados embarazos de Mariana de Austria, solo 3 infantes llegaron a vivir los años suficientes para que sobre ellos se fundaran esperanzas sucesorias. Felipe Próspero y Fernando Tomás fallecieron antes de que Carlos viniera al mundo. Carlos se convertía así en la última esperanza de los Austrias españoles. Los reiterados matrimonios consanguíneos practicados por esta casa real contribuyeron a mantener unido un poderoso imperio. Pero ahora, la salud social, económica y política de ese imperio era tan endeble como la salud de Carlos. Pero si eres juez, si a los cristianos persigues duro y... A la edad de 9 años, Carlos II todavía no podía leer ni escribir, a pesar de los denodados esfuerzos de sus preceptores. Languidecía en una corte melancólica, en medio de una sociedad decadente, rodeado de meninas y bufones. Vivía recluido dentro de un estrecho círculo femenino creado por su madre y la marquesa de los Vélez, su aya.
El monarca seguía padeciendo frecuentes enfermedades y desarreglos de los que no se libraría hasta el final de su vida. Las enfermedades crónicas del rey hicieron de la cuestión del heredero un asunto de Estado que implicaba también a las potencias internacionales. Las cancillerías europeas, que no habían dejado de especular desde su nacimiento, difundían todo tipo de rumores. Hasta se llegó a dudar de su sexo, afirmándose que no era varón, sino hembra. En cualquier caso, se pensaba que Carlos moriría pronto. Las potencias del momento comenzaban a competir para colocar a sus candidatos al trono en el mejor lugar. El poderoso monarca francés Luis XIV llegó a firmar un documento con Leopoldo I de Austria en el que se detallaba el reparto de la herencia en caso de que Carlos muriese sin descendencia. Las limitaciones personales del rey español obligaron a buscar alternativas. Toda Europa estaba en la línea de retirar a los válidos. Atrás quedaban los tiempos en los que Richelieu y Mazarino gobernaron Francia con mano de hierro. A Luis XIV se atribuye la frase «El Estado soy yo». Aquí, en la corte española, las cosas eran muy diferentes, porque las aptitudes personales de Carlos II eran nulas. Los 7 consejos de la monarquía, feudo de la aristocracia, no consiguieron monopolizar el gobierno. Las decisiones en los primeros años del reinado de Carlos II estuvieron en manos de su madre, la regente Mariana de Austria, que nunca dejó de vestir el luto de las reinas viudas de Castilla. Sin demasiados amigos, en una corte en la que todos mandaban y nadie decidía, con el doloroso recuerdo de la muerte de tantos infantes, Mariana de Austria vivió estos años allí, en el viejo Alcázar, envuelta en una atmósfera tensa. Tenga bien, vuestra majestad. La regente tuvo que afrontar problemas tan graves como las humillaciones de los ejércitos franceses paseándose por Flandes, la independencia de Portugal o la actitud reacia de la nobleza para colaborar en la defensa de la monarquía. Me pudro de todos estos trabajos de Estado y no puedo echar mano ni confiarme de nadie. El confesor de su majestad. Retírense vuestras mercedes. Asuntos más graves para el reino me reclaman. Mariana de Austria se apoyaba cada vez más en los consejos de su confesor, Juan Everardo Nithard, jesuita austríaco que la había acompañado a España, quien era también miembro del Consejo de Estado. Lo acontecido anoche en el Corral del Príncipe repasa todo lo que su católica majestad debe permitir. La reina impuso el nombramiento del valido como inquisidor general, lo que le convertía en el hombre más poderoso del reino. Nithard era un hombre de rígidos principios morales, de corte contrarreformista y ejerció la alta política sin ser un político. Controló la conciencia de la reina Mariana, pero nunca llegó a entender las claves de la vida palaciega y siempre tuvo enfrente a la nobleza. Nithard consiguió que Mariana de Austria cerrase durante su mandato los corrales de comedias y prohibiese las representaciones teatrales, como deseaba un poderoso sector del clero. El pueblo de Madrid recibió muy mal la noticia. Gran conocedor del alma popular, el personaje que capitalizará este malestar y mantendrá una oposición más directa con la política de la regente será don Juan José de Austria, el bastardo. Don Juan José era el fruto de los amores de Felipe IV con María Calderón, actriz de comedias llamada popularmente La Calderona. El bastardo acabó siendo reconocido por su padre, el rey, y se erigió en la esperanza de muchos. Ganó prestigio militar en sus campañas en Nápoles y Cataluña, donde capitalizó la rendición de Barcelona tras 12 años de separación de la monarquía. Frustrado, porque pese a ser el político de mayor prestigio, quedó excluido de la Junta de Gobierno, comenzó así su etapa de conspirador. En el invierno de 1669, mientras el rey sufría una fuerte recaída en su catarro crónico,
los astrólogos vaticinaban su muerte y la llegada al trono de su hermanastro. Los creadores de opinión, seguidores del bastardo, preparaban el camino. Don Juan José de Austria protagonizó días después una marcha militar sobre Madrid desde Aragón, que sería el primer pronunciamiento militar de la historia moderna. Con una tropa armada de 300 caballos y en medio del clamor general, el éxito efímero del golpe de Estado precipitó la destitución de Nítar y su exilio. Os aconsejo levedad y cautela. Sin apoyos en la corte, don Juan José tenía enfrente a doña Mariana de Austria, convertida ya en enemiga declarada. Solo por el hecho de ser quien sois. La reina madre sustituyó al jesuita Nítar por un pícaro, un arribista llamado Fernando de Valenzuela, bautizado por la sátira popular como el Duende de Palacio. De paje pasó a grande de España en una escalada social sin precedentes que provocó el escándalo de la aristocracia del momento. Los mayores logros de Valenzuela fueron la reconstrucción de la Plaza Mayor de Madrid tras el gran incendio de 1672 y la construcción de 2 puentes sobre el Manzanares. A principios de noviembre del año 1675, Carlos cumplía 14 años. Había llegado el momento de gobernar sus estados según lo ordenaba su padre en el testamento. Carlos era un joven caprichoso, maleducado por teólogos e incompetentes y condicionado a aborrecer a Francia y a su rey, Luis XIV. En torno a su figura se libraron grandes batallas fuera de España y en el propio Alcázar. El 17 de enero de 1677, un grupo de más de 500 soldados, al mando de 2 grandes de España, se dirigen al monasterio del Escorial, donde habían aislado a Valenzuela, con la intención de hacerlo prisionero. Los militares entraron violentamente y prendieron al valido, profanando el recinto sagrado, que gozaba de total inmunidad. La presión de la nobleza y las amenazas del bastardo desde Zaragoza consiguieron que el rey decretara la prisión de Valenzuela y su exilio a Filipinas. Al grito de ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! don Juan José emprendió con éxito una nueva marcha sobre Madrid. Doña Mariana fue enviada a vivir al Alcázar de Toledo y Juan José de Austria entró en Madrid como Salvador. Para los austrias, la exaltación de la Eucaristía y su culto formaba parte importante de su patrimonio simbólico. En 1679, don Juan José acompañaba al rey que presidía la fiesta del Corpus. Para celebración tan señalada, Carlos II lució un sombrero de fieltro que llevaba incrustada la famosa perla, la peregrina, la más hermosa de Europa, según se decía, como la princesa con la que esperaba casarse. Su Majestad parecía feliz. Iba a cumplir 18 años y su embajador estaba en París arreglando su boda con María Luisa de Orleans. Se hallaba muy enamorado desde que recibiera el primer retrato de María Luisa. Su confesor estaba alarmado ante los problemas que entonces tenía el rey para disimular su vigor juvenil. El rey debe casarse tan pronto como sea posible, convinieron todos. Por aquellos meses, el precio de los alimentos se había disparado. Todos culpaban al gobierno de don Juan. Enfermo y sin apoyos, el bastardo vislumbraba su final. Don Juan José pudo gobernar
mientras consiguió mantener la influencia directa y exclusiva sobre el rey. Pero ahora, el partido francés se abría camino en la corte española con la próxima boda del monarca. El fracaso de don Juan José fue tan rápido como corto su mandato de 2 años. Acabó enfrentado a la misma nobleza que antes le condujera al poder. Ahora los grandes de España desaprobaban su gobierno. Su mejor logro fue la promoción del periodismo oficial con la edición semanal de La Gaceta de Madrid, lo que demuestra su extraordinario olfato mediático. Los jesuitas articularon una campaña satírica que dañó definitivamente su imagen. Su hermanastro, preocupado con los preparativos de su próxima boda con María Luisa de Orleans, ni siquiera le visitó en los últimos días de su enfermedad. La muerte le llegó el 17 de septiembre de 1679. Mientras el cadáver de don Juan José era conducido para su sepelio, Carlos II viajaba a Toledo para reconciliarse con su madre. El problema de la sucesión de Carlos II colocó en un primer plano de la política a sus esposas. Desde el país vecino, Luis XIV no perdía detalle, a través de sus embajadores en Madrid, de todo lo que sucedía en la corte. Así entró en juego la política matrimonial franco-española, a través de la sobrina del monarca, María Luisa de Orleans, hija de Felipe de Francia y de la princesa Enriqueta Ana de Inglaterra, que era solo 5 meses menor que Carlos II. Pero España estaba en guerra en aquellos momentos con Francia y formaba además parte de una coalición militar con ingleses y holandeses. Los enfrentamientos con la Francia de Luis XIV prosiguieron en época de Carlos II con un proceso bélico casi continuo desde la llamada Guerra de Devolución a la Guerra de la Liga de Habsburgo. La agresividad francesa se hizo notar sobre la frontera catalana desde 1670. El 17 de septiembre de 1678 se firma la Paz de Nimega, una paz humillante para España. Se perdían todas las plazas del sur de los Países Bajos y el Franco Condado. Francia lo ganaba todo y se consolidaba como la gran superpotencia emergente que venía a suplantar la hegemonía del Imperio español. Las repercusiones de las guerras con Francia fueron graves en toda España, especialmente en Cataluña, que será invadida, y Barcelona tendrá que capitular ante las tropas de Luis XIV en 1697, lo que contribuirá a tensar las relaciones entre los catalanes y la monarquía. Los catalanes estaban descontentos por considerar que la monarquía no les apoyó suficientemente en la defensa de Cataluña frente a los franceses. La monarquía, porque siempre desconfió de la fidelidad catalana. Estas tensiones larvadas se desatarán con el problema causado por la falta de un heredero al trono y conducirán a las llamadas guerras de sucesión. Después de allanarse algunos obstáculos, por fin se celebró la boda de Carlos II con María Luisa de Orleans en 1679.
Aunque Carlos se reafirmaba en su amor al conocer a su esposa, no se puede decir lo mismo de los sentimientos de María Luisa de Orleans, que ya había recibido antes del encuentro noticias sobre el escaso atractivo físico de su marido. Y era de dominio público el poco cuidado que el rey ponía en su higiene y aseo personal. La joven reina pasaría los años más tristes de su vida en España. Siempre vigilada por la severa camarera mayor, la duquesa de Terranova, doña María Luisa levantaba recelos entre quienes pensaban que todo lo francés olía a pecado. El baile y la danza, entonar dulcemente un aria de ópera y montar con destreza eran la base de su educación entre París y Fontainebleau. Por amor de Dios, mi señora, que no estamos en París. Virgen Santísima, ese escote y ese vestido y la música. Pero la corte de Madrid era muy diferente. La etiqueta era grave y severa, prohibía los colores y el alboroto, y las normas eran muy rígidas. Majestad, regalo de un fabricante de Zamora. La camarera mayor regañaba a la reina constantemente. C'est très joli. Son preciosos. Unas veces porque el vestido era demasiado vistoso. Otras porque María Luisa se empeñaba en acompañar al rey en sus jornadas de caza por el Pardo. La reina de España no tiene piernas. Y otras por su impudorosa conducta. Mariana de Austria, por su parte, volvió a la corte adoptando una actitud más sumisa y moderando sus intrigas. El poco interés de doña María Luisa por la política le ganó los favores de su suegra. Con el matrimonio de Carlos se volvía a vivir la tensión por la sucesión, con todas las esperanzas puestas en el hijo que debía engendrarse en el vientre de la joven reina. El otro gran problema nacional era la crisis económica. El caos monetario en la España de Carlos II se agravó con la moneda falsificada y la especulación. La herencia financiera de Felipe IV fue nefasta. Tanto el gobierno de Juan José de Austria como los de los ministros Medinaceli y Oropesa intentaron promover medidas reformistas. Se consiguió una cierta corrección del fraude fiscal y se mejoró la recaudación y la administración de rentas. Los gobiernos de Carlos II tendrán que enfrentarse también con importantes tensiones sociales, como la revuelta de los barretines o la Segunda Germanía en Alicante. Cumplan y se reciba en mis arcas y bolsas reales. La productividad agraria en España permanecía negativamente afectada por la distribución de la propiedad y el régimen de explotación que seguía siendo feudal. Los lamentos por el abandono de los campos, por la despoblación, por la presión fiscal, son constantes. Castilla y Andalucía continuaban sumidas en una crisis profunda: peste, sequía y hambre. La ganadería trashumante se hunde. El trigo de Castilla dará paso al centeno y al algarrobo. La tradicional industria sedera castellana y andaluza y la de armas de Toledo también decayeron, así como los altos hornos de Liébana. Segovia es una excepción, con la llegada de maestros artesanos ingleses y franceses que innovaron las técnicas de manipulación de la seda. La lana seguía siendo el principal producto de exportación. Pero no todos los españoles vivieron este periodo de la misma forma. En estos años se produce la dicotomía entre el estancamiento del centro castellano y el despegue económico de la periferia española. Galicia se recupera gracias al cultivo del maíz y el lino, y el País Vasco gracias a la promoción de la siderurgia.
La España mediterránea supera la crisis con una producción agraria basada en la expansión de la viña y la promoción del aguardiente en Cataluña y el arroz y la morera en Valencia. Productos que propiciaron el desarrollo del comercio en ciudades como Mataró o Sitges y la escalada de núcleos como Villafranca del Penedès o Reus. La manufactura experimentó un notable desarrollo con grandes inversiones en el sector textil en Cataluña. Se fabricaron medias de seda con telar y se desarrolló el trabajo del lino. Se produce el relevo de Sevilla por Cádiz como centro del comercio con América. La dureza extrema de la explotación que seguían sufriendo los indígenas americanos condujo al conde de Lemos a manifestar ante Carlos II. Majestad, no es plata, sino sangre de indios, lo que se lleva del Perú a España. Y se consolidó el desaprovechamiento de lo que pudo aportar toda esa riqueza. Andalucía fue un puente de plata por el que transitaban los tesoros americanos hacia Europa y el lejano Oriente. Así, se perdía definitivamente la ocasión en España de dar un empuje a la lenta transición del feudalismo al capitalismo. La corona de Castilla autorizaba a viajar a las Indias solo a sus súbditos. Ahora, los catalanes buscarán el acceso al mercado colonial americano a través de Lisboa, Gibraltar y Cádiz. Frente a Francia buscarán las relaciones comerciales con Inglaterra y Holanda. En estos tiempos dominan todavía las actitudes ideológicas de herencia barroca, de lo que es buen ejemplo la continuidad de la beligerancia inquisitorial. Eran tiempos de manifestaciones confesionales. A este acto público celebrado en la Plaza Mayor de Madrid asistieron Carlos II, su madre Mariana de Austria y su esposa María Luisa de Orleans. Los reyes eran los máximos defensores del orden doctrinal que se consideraba fundamento de la monarquía, y por eso las minorías religiosas continuaban siendo perseguidas. La Inquisición, que actuaba en toda Europa, lanza a finales del siglo XVII una nueva ofensiva sobre los conversos. La cultura del milagrerismo, la cultura supersticiosa y el cultivo de las canonizaciones como forma de legitimación del poder de la Iglesia proliferan significativamente durante estos años. Las posibilidades de que venciese la tolerancia no se vislumbraban todavía en España. El gran auto de fe de Madrid, del 30 de junio de 1680, llevó a la hoguera a 104 judaizantes, casi todos de procedencia portuguesa. Pese a que la universidad de la época permanecía enclaustrada en el oscurantismo, el racionalismo de la nueva modernidad preilustrada se impone cada vez más, especialmente en el ámbito de la historia y las ciencias. El racionalismo histórico de esta época critica algunas supercherías y falsedades del tradicionalismo hispano. Segunda lámina, señor Marqués, como observará, trata de la anatomía humana. En cuanto a los científicos, destaca el grupo de los novatores, que denunciaron el atraso científico español y reclamaron la necesidad de introducir en España las nuevas corrientes. Por ello, tuvieron que enfrentarse a la Inquisición. Todo este ambiente cultural se aglutinaba preferentemente en torno a las tertulias del Marqués de Mondéjar o del Marqués de Villena.
Doña María Luisa no fue una reina popular. En parte por su rechazo de la forma de vida de la corte española, más virtuosa y mucho más aburrida que la francesa, pero sobre todo porque pasaban los años y se iba perdiendo la esperanza de que el heredero fuera engendrado. A París, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, ¡a París! Carlos II no admitió nunca su esterilidad y las presiones sobre su esposa para provocarle el embarazo se multiplicaban. Agua de la vida. Este agua es capaz de limpiar todos los acueductos y cañerías del cuerpo humano. Obligada a tomar extraños potingues, supuestamente para aumentar su fertilidad, solo consiguieron hacerle contraer una grave enfermedad intestinal. Tras sufrir una caída de caballo, cuando realizaba unos ejercicios de equitación, la reina se puso gravemente enferma sin que nadie pudiese hallar remedio a sus males. María Luisa de Orleans falleció a los 9 años de su llegada al trono, el 12 de febrero de 1689, a punto de cumplir los 27 años de edad. Corrieron rumores de que había sido envenenada. Un mes después, se acordaba un nuevo matrimonio. La segunda esposa de Carlos II, Mariana de Neoburgo, se casó por poderes y hubo de sortear en su complicado viaje a España a la poderosa armada francesa que tenía órdenes de apresar a la nueva reina. Casi un año después de su matrimonio, los consortes se conocerían en Valladolid. ¿Me estáis escuchando? El encuentro fue bastante frío, lejos de aquella ansiedad adolescente que sentía el rey antes de conocer a su primera esposa. Si vuestra voluntad está mermada. ¿Mermada? Sí. Porque así lo ha decidido Dios nuestro Señor. Entonces, si la voluntad... A Mariana de Neoburgo se la trajo a la corte por ser miembro de una familia famosa por la fecundidad de sus mujeres. Fueron célebres sus terribles discusiones con el rey. Supo manejar las esperanzas puestas en ella, fingiendo falsos embarazos cuantas veces convino a sus intereses políticos. De esta manera, utilizaba la noticia más esperada para el reino como chantaje emocional. Enseguida, la nueva reina dejó clara su voluntad de entrar en los asuntos de gobierno. Logró así apartar a Mariana de Austria de su hijo, nombrar un confesor del rey de su confianza y defenestrar al ministro Oropesa. Tenía un carácter colérico y dominante que pronto consiguió anular la voluntad de Carlos II, horrorizado ante los arrebatos de su esposa. Parecían agotarse las últimas esperanzas de que Carlos fuera capaz de engendrar un heredero y las potencias se apresuraban a competir de nuevo por colocar a sus aspirantes. El candidato austriaco era el archiduque Carlos de Austria, nieto del emperador Fernando III, y la infanta María, tía carnal del rey español. El candidato francés era Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y María Teresa, la hermana mayor de Carlos II. Todos los miembros de la corte española, incluidas la reina y la madre del rey, intrigaban y conspiraban, ya fuera a favor o en contra de uno u otro de los candidatos al trono. Alrededor de esa corte, instalada en Madrid,
el pueblo solía encontrarse al atardecer paseando por el Prado de San Jerónimo, actual Paseo del Prado, o por la ribera del Manzanares. Lugares en los que se arreglaban citas de amor o se libraban conflictos de capa y espada. No fueron buenos tiempos para los españoles. Los tratados de repartición del territorio de la monarquía hispana que van pactándose entre las potencias europeas son la principal causa de la angustia que sufrieron los españoles de finales del siglo XVII. Fueron tiempos de desconcierto y desazón que marcaron a toda una generación. La generación del 98 del siglo XVII. El 98 más triste de todos los 98. En 1681 había muerto Calderón de la Barca y con él moría también el barroco. Toda una forma de entender el mundo basada en la fe y el honor, cuyas reminiscencias trascienden hasta nuestros días. Grandes genios de la pintura barroca como Murillo florecieron en esta época de transición. Otros, como Carreño de Miranda, discípulo de Velázquez, o Claudio Coello, retrataron con profundidad psicológica los enfermizos caracteres de la última corte de los Austrias españoles. La situación de Carlos II en los últimos años era patética. Se dijo: parece un fantasma y se mueve como la figura de un reloj. Se habla de una dieta de capones y gallinas combinada con carne de ribera. Pero todo era inútil. Entonces se difundió la noticia de que Carlos no podía tener descendencia porque estaba hechizado. Aunque ya se habló de ello en tiempos de Valenzuela, la idea de los hechizos cobró vida, sobre todo en los últimos años de la vida del rey. El confesor del rey, Fray Froilán Díaz, hombre de la reina y favorable a una herencia austríaca, de acuerdo con el inquisidor Rocaberti y el arzobispo de Toledo, Portocarrero, solicitó los servicios de un exorcista de renombre, Fray Antonio Álvarez Argüelles, quien habría de preguntarle al demonio si el rey era víctima de algún hechizo o sortilegio. Lo hizo a través de unas monjas endemoniadas de Cangas de Onís. Al parecer, Lucifer contestó que el rey estaba endemoniado y que los culpables eran la reina madre y algunos políticos afines a ella, partidarios todos del bando austriaco. El exorcista determinó que, como remedio, el rey tomase diariamente un cuartillo de aceite bendecido en ayunas, lo que contribuyó a acelerar su deterioro físico. El partido austriaco, que quedaba en bastante mala posición, se inquietó y desde Viena mandaron a un capuchino para que por su parte interrogara a los demonios, que naturalmente esta vez hablaban francés. El hechizamiento del rey supuso un escándalo en la corte española, que además quedó bastante ridiculizada en toda Europa. Apresuraos. Finalmente la reina, Mariana de Neoburgo, que no salía muy bien parada en las manifestaciones de los demonios, decidió poner fin a todo aquello y mandó encarcelar al confesor real y al enviado de Viena, que tuvieron que afrontar un proceso inquisitorial. ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! Paralelamente al escándalo de los hechizos, se producía en Madrid el llamado motín de los gatos. La subida del precio del pan provocó las iras populares. ¡Fuera el perro que nos trajo esta miseria! La muchedumbre tomó las calles y la furia de los desheredados arrasó todo lo que encontró a su paso. Como solía ser costumbre, se gritaba: ¡viva el rey y muera el mal gobierno! La turba quemó y saqueó la casa del conde de Oropesa. Pero el motín de los gatos no solo fue un estallido popular de los que por entonces solían tener lugar como consecuencia de las crisis de subsistencia. Fue también la expresión del conflicto que se vivía dentro de la corte. El partido borbónico, con la opinión pública de su parte, conseguía imponerse así al partido austriaco. Carlos II fue un rey incapaz de sostener una política propia
y aunque tuvo momentos de lucidez, nunca llegó a gobernar verdaderamente. Durante su reinado, España continuó involucrada en múltiples guerras que acabaron de desgarrar su ya denostada imagen en Europa. La transición del siglo XVII al XVIII fue especialmente difícil para los españoles. El cambio de siglo y el cambio de dinastía. Los españoles pasarán de la más honda decadencia a la apertura a la modernidad. Uno de los últimos días de su vida, en un estado de salud lamentable, Carlos II se trasladó a El Escorial, donde mandó abrir los sepulcros de sus antepasados, como si la muerte le llamara desde algún lugar cada vez más cercano. Mirando los restos de la que fue su primera esposa, el rey lloró toda una noche. Tras un sinfín de presiones, el rey, en su último testamento, firmado en octubre de 1700, nombraba como sucesor al nieto de Luis XIV, el futuro Felipe V, haciendo constar que las coronas de España y Francia no podían ser unidas. El 1 de noviembre fallecía el último rey de los Austrias y ese mismo día se hizo público su testamento.